Buen día para todos los niños, jóvenes, adultos, padres de familia que nos están viendo en tu casa. El día de hoy, desde Aprendiendo en tu Casa, nosotros, los maestros de información, Dana Juliet Díaz Vargas y mi compañero Nicolás Contreras, les traemos un tema muy interesante y que podremos aprender desde nuestras casas. Para esto, lo primero que vamos a hacer es visualizar un video que va a aparecer en la parte de arriba y tomar apuntes si es necesario, porque al regresar Smile and Learn. les vamos a hacer unas preguntas. ¡Uf, qué calor! ¡Ey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho, pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en tres estados. Líquido, como este zumo de fresa, sólido, como este polo, y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? ¡Parece que están bailando! Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, te dejo que si no, no voy a vender ningún polo. ¡Hasta luego! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile and Learn en tu móvil, tablet u ordenador. A comentar y a decir cuáles son esas preguntas. ¿Cuál es nuestra primera pregunta, profesor Nicolás? ¿qué es materia? Y para esto tenemos 2 minutos para responderla. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué pasa cuando metemos agua al congelador o a la nevera en nuestras casas? Igual tenemos 2 minutos para responderlas. Y bien, la tercera pregunta será la siguiente: ¿qué se necesita para preparar una limonada? Esta pregunta es más interesante y mucho más divertida que las dos anteriores, porque también los niños las pueden hacer en su casa y asimismo poder responderlas. Muy bien, ya que todos los niños respondieron estas 3 preguntas desde sus casas, el profesor Nicolás y yo las vamos a responder. ¿Qué es materia, profesor? Bien, la materia es todo aquello que nos rodea. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando metemos agua al congelador? Muchas veces se puede convertir en un hielo. Y Bueno, para usted, hielo. profesora Dana.
¿Qué pasa? Muy bien, para mí pasa que cuando metemos el agua al congelador se tarda aproximadamente 1 hora hasta convertirse en lo que usted dijo, hielo. Pero ahora la más interesante que tenemos, profesor, ¿qué se necesita para preparar una limonada? Bien, para esto se necesita el hielo que metimos anteriormente en la nevera, necesitamos un vaso, limones, azúcar y lo más importante, necesitamos agua. Listo, los niños que pudieron realizar esta limonada desde sus casas, les quedó mucho más fácil de responder esta pregunta. Y profesora Dana, ¿usted cómo prepararía su limonada? Bueno, pues yo no lo haría simplemente en un vaso, sino lo haría para muchas personas. Quiere decir que necesito limones, pero una cantidad más grande, agua, hielo y azúcar. Así la prepararía yo. Entonces, luego de haber respondido estas preguntas, les vamos a presentar acá arriba nuevamente una pregunta y el objetivo de esta clase de hoy y por lo que nos vamos a enfocar. Y la pregunta dice: ¿qué hace que se produzcan los cambios de la materia? Por favor, les pedimos que esta pregunta no la olviden para absolutamente nada y le tomen apuntes en una hoja, en un cuaderno que tengan a su mano, porque va a ser nuestro objetivo y va a ser la base de esta clase y el día de hoy. Bien, profesor Nicolás, y niños desde su casa, ¿cuáles creen ustedes que son los conceptos claves para poder entender el tema de los estados de la materia? Bien, profesora Dana, una buena pregunta, pero nosotros consideramos con los niños, o desde mi punto de vista consideramos que uno de los conceptos básicos y primordiales en este caso podría ser materia. Entonces, en este caso yo le quiero preguntar a usted, desde sus conocimientos, ¿qué es la materia? Muy bien, profesor Nicolás, y la pregunta es muy interesante. Pero antes, para todos los niños que respondieron qué es la materia, están en lo correcto, porque la materia es todo lo que tiene masa y ocupa lugar en un espacio, es decir, en nuestro contexto. Pero usted se preguntará, y los niños en casa se preguntarán, ¿qué es masa? Masa es la materia que tiene un cuerpo, y volumen es el espacio que ocupa ese cuerpo. Por lo tanto, los estados sólidos, líquidos y gaseosos que pudimos observar y evidenciar en el video son materia, porque cada uno de ellos tiene masa y volumen. Y bien, y entonces ¿cómo podremos identificar o cómo pueden identificar los niños desde su casa los tres estados? Muy bien, profesor Nicolás. Para esto realizaremos unos experimentos muy fáciles y sencillos y que no se necesitan de muchos materiales. Y aquí en pantalla les van a aparecer los materiales que necesitamos para realizar estos experimentos. Bueno, mientras ustedes miraban los materiales que vamos a utilizar para estos experimentos caseros, yo me adelanté, traje una mesa y traje todo lo que necesitaba junto al profesor Nicolás. Lo primero que vamos a conocer el día de hoy es el estado sólido. Aquí podemos ver una piedra. Esta es la piedra de una cocina donde la podemos encontrar todos en nuestras casas. Y para demostrar que es estado sólido y el por qué es un estado sólido, lo vamos a poner sobre este recipiente. Si vemos, la piedra no se acopla al recipiente y ni siquiera pierde su forma. Esto se da porque los estados sólidos tienen masa y volumen y sin importar las circunstancias no pierden su forma. También tenemos el estado líquido, que lo podemos observar en un vaso de agua, en las bebidas que tomamos, nuestros jugos, en los ríos, en los mares. Ese estado líquido y se denomina estado líquido porque al agregarlo a un recipiente que tenga forma, este estado se acopla a la forma y se adapta a la forma que lo agreguemos. Aquí lo tenemos con esta taza. Ahora pasaremos a este recipiente que es un poco más alto y más ancho. Como podemos ver, el agua nuevamente se adaptó al recipiente. Y por último, conoceremos el estado gaseoso.
que es uno de los más interesantes y es el experimento muy casero y que solo se necesitan 4 materiales. Para esto necesitamos una botella, vinagre, una bomba y bicarbonato de sodio. Lo primero que haremos es abrir la botella y agregar el vinagre, pero como yo ya tengo poquito vinagre, lo voy a hacer con esa misma botella. Entonces procederemos a agregar el bicarbonato de sodio dentro de la bomba. Y ustedes dirán que es muy difícil, pero un truco es meter la bomba dentro de la botella, abrir la boca de la bomba y meterla en la botella, de esta manera. Ahora, con una hoja, vamos a aplicar o agregar bicarbonato de sodio y nuestro profesor Nicolás nos va a ayudar a sostener la botella y echar el bicarbonato. Entre más bicarbonato, mucho mejor será nuestro experimento. Por eso le voy a agregar un poco más. Ahora sí, viene lo interesante de este experimento. Boca la botella tapándola y ahora sí volteamos la bomba haciendo que todo nuestro bicarbonato caiga en el vinagre, de esta manera. Como pudieron ver, la bomba se infló, ya que al juntarse el bicarbonato y el vinagre que crea una especie de gas, lo que hace que la bomba se infle. Pero hay que tener claro que estos estados pueden cambiar y pueden variar según la temperatura. Y bien, profesora, de acuerdo a esto, ¿cómo podríamos medir la temperatura? Con un termómetro. Pero existen variedad de termómetros, ¿cierto, profesor? ¿Cuáles serían unos de ellos que se los vamos a poner aquí arriba en pantalla? Bueno, aquí les trajimos 2 termómetros. Este es digital, pero los dos son para medir la temperatura corporal de nosotros. Quiere decir que no nos sirve para medir la temperatura de todos estos tipos de cambios, porque esta solo es para el cuerpo, pero existen muchos termómetros más, como por ejemplo, profesor. El segundo termómetro es un termómetro de cocina que en esta oportunidad ese termómetro tiene la función de identificar la temperatura de los alimentos o líquidos en la olla. Y el tercer termómetro es del ambiente, que nos ayuda y nos sirve para medir la temperatura de un ambiente, ya sea cerrado o abierto, y por lo general tiene un sensor dentro de él. A continuación, nuevamente de lo que se vio anteriormente con la profesora Dana, recordemos que existen 3 estados de la materia. ¿Cuál es nuestro primer estado? El primer estado se denomina sólido, en donde lo representamos con una cubeta de hielo. ¿Y nuestro segundo? El segundo estado se denomina líquido, en donde está representado por una botella de agua o ya sea con un vaso de agua. ¿Y el último? Es el estado gaseoso, en donde va representado con una olla a vapor. Bueno, profesor, y ya volviendo a conocer y a reconocer cuáles fueron esos estados de la materia, ahora díganos cuáles son esos cambios que se dan de los estados de la materia. ¿Cuál es el primero que podemos encontrar? Bien, el primer cambio que encontramos es el cambio de la fusión. Este cambio se da ya que el estado sólido pasa a ser el estado líquido. ¿Y por qué se da esto? Este cambio surge ya que el cuerpo del estado sólido aumenta su temperatura, haciendo que esto se vuelva en una forma líquida.
Interesante. ¿Y cuál es nuestro segundo cambio? El segundo cambio se denomina evaporación y esto se da ya que el estado líquido aumenta su temperatura en el cuerpo del estado gaseoso, esto haciendo que haga gas. Y hay uno que se da al contrario de este, ¿cuál es? Bien, ese cambio se denomina la condensación y este cambio se da ya que el estado gaseoso pasa a ser líquido. ¿Por qué se da esto? Bien, esto da ya que el cuerpo o la neblina que botó en el estado de evaporación se convierta en un estado líquido. O sea, se vuelva gotitas de agua. Exactamente. Y nuestro último cambio es El estado de solidificación, ya que este se da cuando el estado líquido baja su temperatura para convertirse en un cuerpo de estado sólido. muy bien. Recordemos que a mayor temperatura, mayor calor y a menor calor. ¿Listo? Ahora, profesor, ya que conocimos y reconocimos cuáles son los nombres de cada uno de sus cambios, podremos enseñarle a los niños y a todos los que nos ven cómo podemos evidenciar estos cambios desde nuestras casas. Claro que sí, estos podemos hacer, con estos cambios podemos implementar experimentos, pero eso sí, tenemos que tener total ayuda de los padres de familia con los niños. Muy bien. Entonces, arribita nuevamente les vamos a dar el listado de materiales que necesitan para los experimentos que el profesor Nicolás nos va a enseñar. Y después de esto, vamos con los experimentos. Bien, a continuación vamos a dar inicio a la realización de los experimentos de cada cambio de estado. Recordemos que el primero es el de la fusión. Para eso vamos a necesitar un pedacito de hielo, un cubo, una cuchara y un encendedor o un fósforo, lo que se les facilite. Van a ver que mientras ponemos el cubito de hielo en la cuchara y le ponemos el encendedor debajo de ella, se va a dar un cambio de temperatura, haciendo que el hielo se vaya derritiendo. Bien, para la realización del segundo experimento vamos a utilizar una olla, vamos a utilizar agua y la estufa. Para este proyecto necesitamos la ayuda de los padres de familia. Vamos a utilizar la olla, la vamos a poner en el fogón y vamos a introducir aproximadamente 1 litro de agua. Al momento de hacer eso vamos a esperar 1 hora con el fuego lento de la estufa o a fuego alto para que se vaya observando el procedimiento de evaporación. Bien, para la realización del tercer experimento, tuvimos la ayuda de un niño que desde su casa nos envió un video haciendo dicho experimento. Hoy voy a hacer un nuevo experimento y este se llama la condensación de agua y vapor. Los materiales son sal, 2 platos sólidos, una tapa de mermelada y agua. Ahora lo primero que voy a hacer es poner un plato, agarrar agua y verterla en el plato, no mucho. Listo. Lo segundo que voy a hacer es poner la tapa en el agua y quede flotando. Y ahora ponerle sal. Ahora vamos a esperar unas cuantas horas. Ya pasó 1 hora y ahora vamos a ver en qué se convirtió la sal. En agua. ¿Por qué se convirtió en agua? Porque la cantidad de vapor, si cierro aquí, hay mucha cantidad de vapor. Y la cantidad de vapor con la sal se condensa. De esta forma, la sal se convirtió en agua. O también puede decir que se cambió del estado sólido a líquido. Y también eso lo hace por la humedad.
Y para el cuarto experimento vamos a utilizar una bolsa de hielo, agua y obviamente la nevera. ¿Para qué? Vamos a identificar cómo se cambia del estado líquido a un estado sólido. Vamos a echarle agua a nuestra bolsa, la amarramos y la metemos de inmediato al congelador de la nevera. Cuando esperemos 2 horas, vamos a observar el cambio de temperatura que tuvo este estado. Recordemos que el estado líquido era solo agua, pero cuando cambió su temperatura dentro del refrigerador, se volvió de inmediato un estado sólido. Bien, luego de haber conocido, experimentado y acompañarnos durante todo este proceso, los niños y niñas que no pudieran estar con nosotros desde un principio, a continuación les vamos a mostrar unas imágenes con todos los conceptos aprendidos de hoy. ¿Cuáles son esos conceptos? El que es materia, qué es masa, qué es volumen, los estados de la materia y sus cambios que el profesor Nicolás se los comentó. Bien, ojalá esto les sirva a las personas que no pudieron estar acompañándonos desde el comienzo y ponerse al día para las siguientes actividades. Muy bien, luego de haber explicado todo y de haber experimentado todo junto a nosotros, recordemos que es materia, es todo lo que tiene masa y ocupa lugar en un espacio. Masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo y volumen se define como el espacio que ocupa ese cuerpo. Por lo tanto, todos los estados que vimos anteriormente son materia porque cada uno de ellos tiene masa y volumen. El estado sólido tiene forma y volumen constante y se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. No se reduce el volumen, se dilata y tienen movilidad escasa, como el ejemplo que les dimos, una piedra. El estado líquido no tiene forma fija, pero sí volumen, y adoptan la forma del recipiente que los contienen, como el experimento que hicimos, y tiene una fluidez, agua, alcohol, gasolina. Allí los podemos evidenciar. El estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen fijos y se caracterizan por la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Adopta tamaño y forma del lugar que ocupa y se puede comprimir con facilidad. Un ejemplo de ellos son oxígenos, los globos aerostáticos o butano. Como nos explicó el profesor Nicolás, hay unos cambios de los estados de la materia, que es el de sólido a líquido se le denomina fusión, de líquido a gaseoso se le denomina vaporización y de gaseoso a líquido condensación y el último solidificación de sólido a líquido. Luego de que hayan tomado apuntes y hayan recordado un poco lo que aprendimos, viene lo interesante de todas esas clases y quiere decir que ahora vamos a implementar, o ustedes van a implementar esos experimentos para que ustedes identifiquen o miren esos cambios o esos estados en sus hogares. esto quiere decir que vamos a necesitar de todos los materiales que utilizamos el día de hoy, vamos a necesitar de la compañía de un adulto responsable para los niños y para esto se tienen que grabar haciendo cada uno de los experimentos que les enseñamos, mencionando sus nombres correspondientes y enviarlos al WhatsApp y al correo electrónico que les vamos a dejar más adelante. Después de haber pasado por todo un proceso de diferentes experiencias, diferentes actividades, hemos llegado al cierre de esta clase de los estados de la materia. Pero para esto vamos a hacer una última actividad muy interesante y muy chévere. Cuéntenos, profesor, cuál es esta actividad para los niños. Bien, para esta actividad ustedes desde su casa tendrán que identificar cuál es la palabra que está oculta acá en la pantalla.
que deberíamos resolver. ¿Cuál es? ¿Cómo se dan los cambios en la materia? ¿Por qué se producen los cambios en la materia? Una pregunta muy interesante y que se nos relaciona con la palabra que acabamos de descubrir. ¿Por qué se nos relaciona con la palabra que acabamos de descubrir? Bien, si hacemos de cuenta y hacemos un repaso del anterior, recordamos que los cambios de los estados se denominan o se identifican muchas veces por las temperaturas en sus cuerpos o en sus masas. Muy bien, profesor. Quiere decir que la respuesta a nuestra pregunta de por qué se producen los cambios de la materia es a la variación de temperaturas que podemos encontrar en cada uno de los estados. Entonces, ya hemos resuelto nuestro acertijo del día. Y para finalizar completamente, les vamos a dejar una tarea muy chiquitica que van a hacer en casa. La pueden hacer solos o en compañía de sus papás, que es realizar una lista de objetos en los cuales podamos identificar el estado sólido, líquido y gaseoso. Y esa lista le toman una fotico y la envían al WhatsApp o al correo que se les va a dejar más adelante. Y con esto damos por cerrada nuestra clase del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes que nos están viendo desde casas para decir de verdad, gracias. Gracias a todos y esperamos que de verdad esto que les enseñamos el día de hoy les sea de mucha utilidad para toda su vida y que estén muy bien.